dice y lo que dice el documento. Hay hojas de vida que son extensas, de pronto 15 años de experiencia, 20, 30 años de experiencia, y hay veces que las fechas se confunden y uno no hay gente que no se acuerda dónde trabajó antes, y primero este cargo, después este cargo, y es muy importante pues tener eso claro, ¿no? Estudiar, y estudiar también cuáles son los logros que he tenido en cada uno de estos roles. En la entrevista seguramente es un tema que va a salir y tiene que haber total coherencia. Temas muy prácticos que suenan hasta chistosos, mirar dónde queda la entrevista y para llegar con tiempo. Digamos, imperdonable llegar tarde a una entrevista, llegar 5 minutos antes es lo que yo recomiendo. Llegar media hora antes a veces crea fastidio en la entrevista, que ya llegó y el otro está en una cita, le cortó el día, pero entonces le produce ansiedad. No, ni mucho antes, pero nunca después. Y lo otro que recomiendo también es siempre ir muy bien vestido, muy bien presentado. Es mejor estar siempre un poquito más que menos. Entonces yo siempre, generalmente recomiendo ir de corbata. A menos pues que sea un rol pues, específico de una empresa de publicidad donde de pronto el tema de irte de corbata te va a quitar puntos, pues puede pasar. Pero digamos que esas son mis recomendaciones más importantes. Felipe, yo quisiera preguntarte, ya en la entrevista, ¿cuál debe ser la manera o el approach, la aproximación que debe tener un candidato cuando va a la entrevista? ¿Cuáles, digamos, son los tips que les podrías dar a los candidatos? Bueno, muchísimo gusto, encantado de estar acá. De nuevo, gracias a Retweet y a Colfuturo y Felipe de Gamboa, que nos invitó a esta oportunidad de compartir algo de información de algo que sabemos nosotros, que es el día a día. Lo que acaba de decir Juan, pues sin duda es lo básico que uno debe tener, son las recomendaciones que uno debería tener en cuenta siempre. Ya después, cuando uno entra en la entrevista, pues yo creo que el eye contact, la mirada a los ojos, el saludo, la firmeza, transmite mucho, y de esa forma se comienza una entrevista con confianza, se comienza una entrevista con seguridad, y bueno, seguramente eso te va a generar un ecosistema que te permita poder describir cuáles son los puntos que van a potencializar la candidatura. Tenemos 45 minutos, una hora para poder convencer ese personaje, no hay más tiempo, no tenemos 3 meses, no nos dan la segunda oportunidad, nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, por lo cual sí es importante que los consejos que nos acaban de dar pues los tengamos previamente, y después cuando tengamos la oportunidad pues la aprovechemos. En términos de empatía, pues el idioma debe ser claro, el uso de las palabras debe ser lo más formal posible, sin alejarnos, pero tampoco sin acercarnos mucho. La entrevista, si bien es un momento para que nosotros expongamos las características de nuestro perfil y las ventajas que tiene para el rol que están contratando, también es un espacio para poder hacer preguntas, para poder convencerse también uno mismo de que el rol que va a ejercer es el rol que uno está buscando, por lo cual debe ser interactivo, no debe ser solamente en una vía, sino debe ser en ambas, donde uno le permita pues también salir encantado de lo que va a ver, porque yo creo que si bien tenemos la percepción hace mucho tiempo de que el que nos está entrevistando nos está haciendo un favor, pues no es tan cierto, ¿vale? Que nosotros que vivimos en los procesos de selección, puntualmente Michael Page tiene un ratio de 30 a 40% de las ofertas que se ponen encima de la mesa, los candidatos las rechazan. Entonces, pues me están haciendo un favor. Entonces, al sufrir nosotros de eso, tenemos que tener una metodología y unos protocolos para que eso no suceda. Y eso es lo que hemos venido trabajando, pero se trabaja desde la entrevista cuando uno le dice, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál crees que es tu siguiente paso?
Y eso, pues entendiéndolo como consultores, pues debemos hacer el match, el fit que el cliente está buscando y el candidato está buscando. Entonces, creo que es un espacio de interacción donde entre más interacción haya, el cliente va a tener o el entrevistado va a tener una mejor percepción. Bueno, yo quisiera preguntarle ahora a Juan Camilo, ¿qué actitud debe tener un candidato cuando está en medio de una entrevista y viene una pregunta complicada que afecte, digamos, puede afectar sus creencias religiosas, políticas, sociales? ¿Cuál crees tú que debe ser esa aproximación que debe tener el candidato? Pues yo creo que frente a preguntas complicadas siempre es válido tomarse un tiempo, un espacio para pensar bien lo que voy a contestar. Entonces, primera recomendación es no se apresure en responder. Ahora, si es una pregunta que está, digamos, violando de alguna forma la intimidad de la persona, también es válido pues, decir que pues, no se quiere abstener a responder una pregunta. Esas son cosas válidas y que demuestran parte de la seguridad y de la personalidad que tiene el candidato. Pero sí, digamos, mi recomendación es tomarse un tiempo para responder. Eso es totalmente válido. El tiempo todo el güey. No pasa muy seguido el tema de que se metan situaciones religiosas, de sexo, de edad, de nacionalidad, ¿vale? No creo que no pasa muy seguido, pero si el cliente tiene alguna preferencia, porque somos humanos y tenemos todos tenemos prejuicios y hemos tenido experiencias con que me funciona más de una forma o de la otra. Entonces, pensaría yo que las empresas para que los clientes sean lo menos censurables posibles en las entrevistas. Yo trato al máximo de poder darle también como consejos a los clientes para que no se vea que hay una discriminación, porque simplemente que yo tenga una preferencia de discriminación. Yo puedo tener una preferencia de trabajar, a mí me va mejor trabajando con mujeres. Bueno, si yo lo transmito es una discriminación, quédatelo, guárdatelo. Después, tú tomas la decisión, pero no hay necesidad de que esto se ponga encima de la mesa, porque pues hiere muchos sentimientos. Pero en referencia a las respuestas tienen que ser contundentes. Para mí la respuesta uno no debe titubear. Y como lo dice Juan, efectivamente, si uno dice que no, pues no, el no es una respuesta válida. El no querer contestar es una respuesta válida. No creo que sea... y creo que te da también una posición frente a la situación. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Bueno, Felipe, quería preguntarte una cosa que tú mencionabas, que hay que mostrar pues, lo mejor de sí mismo en la entrevista, y bueno, los dos han coincidido en esto. Pero ¿cómo hacer para yo mostrar lo bueno que soy, pero sin hacer lo que los anglosajones llaman el showing off, o ya extralimitarse y mostrar algo que de pronto suele o puede llegar a no ser creíble? Bueno, tip fundamental en una entrevista. Tip fundamental. Ojo con los no comprobables. ¿Vale? Ojo con los no comprobables. Yo soy súper orientado al logro, yo soy súper honesto, pero yo trabajo en equipo increíble. En una entrevista es difícil que tú puedas demostrar que eso es real, ¿vale? Entonces los no tangibles hay que tenerlos un poquito porque eso genera que haya sobreventa, que haya unos intangibles que la verdad es que no sé cómo comprobarlos y la entrevista se convirtió en algo que realmente no tiene tanta base numérica de hechos, de pruebas. Entonces lo mismo va con su hoja de vida. Ojo con, yo soy una persona orientada al logro, con ese tipo de cosas, al no tener tangibilidad es muy difícil. Entonces, ¿qué se pone? ¿Qué se dice? Tanto en hoja de vida como en entrevista. Cosas que sean realmente comprobables. Efectivamente yo manejaba un equipo de 10 personas, mi venta era tantos millones de dólares, tenía reporte aquí y allá,
yo hice el lanzamiento de una cosa, o sea, todo debe ser totalmente comprobable y contundente, ¿vale? Y eso lo que hace es asentar el discurso en la realidad. Pero cuando comenzamos a hablar de cosas que son más de personalidad, más de valores que son importantes sin duda, pero no son comprobables en ese momento como tal. Después las compañías tienen una cantidad de metodologías para poder identificar ese tipo de situaciones, identificar en cierto porcentaje, porque yo creo que 100% es imposible nosotros garantizar que una persona eso no es en esos términos, pero yo sí puedo garantizarle a mi cliente que esta persona fue la que hizo el lanzamiento de un producto y tuvo este tipo de esos números. Eso es un poco más tangible. Entonces, para mí, evitar el showing off es irnos a la realidad. Vamos a la realidad, tanto en hoja de vida, que es la llave para que se abra la puerta a una entrevista, como en la entrevista tratar de ser lo más tangible posible. Yo quisiera complementar, estoy pues totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe, de tratar de evitar estos no comprobables, esto es totalmente cierto. Mi enfoque a esa respuesta también sería responda a lo que le pregunto. Es decir, toca ser muy cuidadoso. Yo siempre digo que esto es como un juego de tenis, donde ¿no? Va a un lado, para el otro, pero el que está sirviendo es el entrevistador. Yo estoy siempre respondiendo el servicio. Entonces, nunca yo tomar el control de la entrevista. Siempre concentrarme en lo que me están preguntando y responder lo que me están preguntando. No irme por las ramas y no pasarme, no hablar de más ni de menos. Es la combinación. Juan Camilo, bueno, ya hemos abordado qué hacer antes, qué hacer durante, pero siempre esa última impresión es muy importante. Entonces, ¿qué le recomendarías a los candidatos para cerrar su entrevista, su speech, su discurso? ¿Qué crees tú que puede ser impactante para poder dejar la mejor impresión en una entrevista? Bueno, pues yo creo que si la entrevista, si el cargo realmente le interesa al candidato, pues tiene que mostrarse mucha motivación. Esto es durante toda la entrevista, ¿no? Pues motivación e interés por la empresa y por el cargo. Pues un buen cierre de entrevista, yo creo que por un lado el aclarar todas las dudas que puedan quedar sobre el rol, sobre la empresa, sobre la cultura. Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me gusta mucho que la gente haga, y es ¿qué es lo que más te gusta a ti de trabajar en esta empresa? Preguntarle al entrevistador, que es empleado de esa empresa. Eso te va a dar mucha información útil acerca de la cultura, acerca de tu proyección, acerca de las oportunidades de crecimiento, acerca de cómo funcionan las cosas. Es totalmente válido hacer preguntas de, bueno, el proceso, cómo continúa, cuáles son los tiempos, qué seguiría, cuándo me llamarían. Digamos que eso es importante tenerlo claro. Una recomendación de qué no hacer: hablar de plata a menos que te lo pregunten. O sea, en una entrevista el tema económico y de salario nunca debe venir del candidato, siempre viene del entrevistador. Y si no salió durante la entrevista, no se toca. Generalmente cuando tú hacías una entrevista, antes te ha preguntado tu salario o tu aspiración salarial, y eso es un tema que ya debe estar filtrado. Pero digamos, esa gente que enfoca el tema al económico, de oiga, pero ¿cuánto me van a pagar? Pero eso, digamos, evitarlo 100%. Y no, yo creo que sería esto un buen cierre de entrevista. Bueno, y aquí viene una pregunta para los dos, que seguramente nuestro público estará muy interesado, y es precisamente acerca del último punto que tocaba con Camilo, y es ¿qué no hacer en una entrevista? ¿Qué definitivamente
no debemos hacer, cuáles son los errores que ustedes han notado dentro de la experiencia en cada una de sus compañías. Comenzamos precisamente con Felipe. Hemos venido trabajando, hablando, perdón, de lo que sería ideal, por lo cual lo opuesto pues, es lo que uno no debería hacer. No sé, hemos pasado por todo esto. La plata es fundamental. O sea, hablar de plata es feo, inclusive. Entonces no es un punto que se pueda tocar. La llegada tarde, no, la verdad es que no sé si ya tocamos. Pero sí, el tema de la sobreventa también es fatídica para un proceso. El adueñarse de pronto de algún logro que se hizo en equipo y hablar solamente en primera persona de la consecución, creo que tampoco se debe hacer. Entonces, lo que creo es, más que no evitarlo, lo que se debe hacer es como ser muy amplio, muy generoso en la información, que sea contundente y que te permita pues, generar un buen abono de lo que es un proceso de selección después. Y lo decía Juan al principio, el estudio de la persona que te va a entrevistar te da las bases fundamentales de cómo te vas a comunicar, porque no es lo mismo ir con recursos humanos que ir con el jefe directo o la línea, ¿vale? La línea que te va a contratar. Los recursos humanos identifican unas cosas que son totalmente diferentes. Entonces mi speech hacia recursos humanos debe ser muy orientado a lo corporativo, a un poquito de valores, el trabajo en equipo, las formas en que se hicieron las cosas y en la experiencia de la hoja de vida, y con la línea, pues obviamente tiene que ser algo mucho más orientado a la parte técnica. El tipo diga, bueno, efectivamente este personaje me va a cambiar el caminado. Entonces, creo que hay que decir, después, si va a presidencia, pues el presidente lo que quiere saber es si eres querido o no. O sea, la verdad es que es un tic que lo tuvieron en cuenta porque normalmente es más un tema de quiero conocerlo. Entonces, pues comenzar a hablar técnicamente de mis logros cuando el tipo lo que quiere es saber si eres un buen tipo, si la verdad es que vamos a trabajar tranquilos. La parte técnica ya la descartaron hace rato. Entonces, hay que identificar esas etapas para ver y qué es lo más útil. Pues, yo creo que todos tenemos amigos en recursos humanos, yo creo que todos hemos ido a entrevistar con algún headhunter. Preguntemos. Uno no tiene por qué sabérselas todas y entre más información uno tenga y más metodología y este tipo de foros, lo que hacen es llenarlo con información y hay que compartirla, ¿vale? Bueno, todo se ha dicho, yo creo que se ha dicho ya mucho, se ha cubierto mucho de lo que se debe hacer y qué no hacer. Tengo dos temas muy puntuales de qué no hacer. Uno, no decir mentiras. Nunca decir mentiras acerca de nada, no atribuirse un logro, como dice Felipe, de algo que no ha hecho, porque eso se termina sabiendo tarde o temprano y se termina notando. Y otro tip súper puntual es no explayarse en los fracasos. Todos en nuestra experiencia profesional hemos tenido logros y hemos tenido fracasos, todos. Y yo no hablo de los fracasos a menos que me los pregunten. Y si me los preguntan, pues no extraño en ellos. No me voy y lo hago como el gran tema. No. Entonces sería, digamos, el otro punto que recomendaría. Tengo uno del inglés. El tema de los fracasos hay que darle la vuelta. Y complemento lo que dice Juan, hay que darle la vuelta. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me formó? ¿Qué construyó en mí como perfil? Entonces sí es importante que nosotros tratemos de a esas situaciones pues darle la vuelta, no viéndolo todo positivo, porque obviamente hubo algo negativo dentro de la situación, pero sí tratar de darle la vuelta un poco y decirle, y a partir de eso pues la metodología cambió, o sea, algo de estructura dentro de él. Y el otro tema es el inglés. Ojo con el inglés. No es descalificante no saber inglés, no es un delito no saber inglés, ¿vale? O no es un delito tener inglés intermedio, ¿vale? Que es la falencia mayor que vemos en las entrevistas. Yo entrevisto menos que mis consultores, pero yo entrevisto por lo menos 8 o 10 personas a la semana. Y de ese porcentaje, 50-60%, lo que pone en la hoja de vida es falso. Entonces, a mí eso
genera inmediatamente rechazo. Porque la gente no es boba. ¿Sí me entiende? Entonces ahí arranca un sinsabor dentro de la entrevista que es totalmente infundado, innecesario. El español es la lengua que en más países se habla como lengua oficial en el mundo. ¿Vale? No hablamos italiano, nosotros hablamos español, que es una lengua que es súper útil. ¿Vale? El inglés es importante, sí, para ciertos cargos es importante, pero no para todos. Y si yo no sé inglés, pues pongo mi nivel de inglés real porque te lo van a preguntar. Es que yo le pregunto a la gente en inglés, bueno, cambiemos a inglés. Y la gente inmediatamente dice, yo digo, pero entonces, ¿por qué pusiste que eras 90%? Además, ¿quién te calculó el 90%? Porque no sé quién calculó el 90%. Si nadie da una calificación del 90%, sino el B1. O sea, todas las calificaciones son un porcentaje. ¿Vale? Entonces, no nos compliquemos la vida con eso. Aceptemos como somos y no pongámonos a estudiar. Pero hay un montón de oportunidades que son con inglés y un montón de oportunidades que son sin inglés. Pues vamos a las que podemos optar. Es como si a mí me piden un ingeniero industrial y quiero presentar a un psicólogo. Pues no, si soy psicólogo no me presento porque yo sé que es ingeniería industrial lo que están pidiendo, o al revés. Entonces no nos compliquemos la vida, aceptemos como somos y más bien tratemos de formarnos y tratemos de ser inteligentes en buscar el trabajo y no tratar de tapar ahí como con intermedio avanzado un básico, que es la forma que uno más o menos puede confunde y reinarás. Entonces intermedio avanzado, ¿qué es intermedio avanzado? No, yo también no lo puedo entender. Y cuando es 90% seguro es un 50%, seguro. Entonces ahí tenemos que ser muy transparentes y decir, la verdad es que no he hecho cursos y la verdad es que no es lo mismo, pero pues te puedo redactar un correo, lo entiendo pero no lo hablo, ¿no? Entonces no nos complejicemos en eso, que de verdad que no tiene nada de malo y hay un montón de oportunidades sin esa herramienta, que es una herramienta simplemente, no vuelve a nadie ni mejor ni peor, es una herramienta de comunicación, punto. De acuerdo, Felipe, con eso. Se me fue la paloma. No, sobre otra cosa que no se debe hacer. No, ahora les cuento cuando me acuerdo. Bueno, ya hemos abordado una serie de temas importantes sobre la preparación de la entrevista, cómo afrontarla, cómo terminarla, qué no se debe hacer, pero hablando con nuestros panelistas antes de preparar este foro, llegamos a la conclusión que definitivamente los protagonistas son ustedes y probablemente las preguntas más interesantes van a venir del público. Entonces quisiéramos abrir esta parte de la exposición a las preguntas del público, que ya veo que empiezan a ser llamativas. Entonces, ¿sí? Tú me dices a quién le das la palabra. 1, 2, 3 y 4 ya. 1. Hola, buenos días para todos. Yo tengo una pregunta con respecto a las verdades y mentiras. No mentiras de logros o mentiras de lo del inglés, sino, por ejemplo, razones de por qué dejaste tu último cargo. Porque ahí me ha pasado a mí que no sé si decir la verdad ya porque dejé el cargo o maquillar un poco. Y eso no me deja cómoda en las entrevistas. Por ejemplo, tenía una pésima relación con mi jefe. Pues, ¿cómo dice uno eso? Lo debe decir porque es una realidad y creo que puede ser una realidad para muchas personas y que no significa necesariamente que sea un mal grado de personalidad tuyo porque no sé, tienes 20 años de experiencia y solo te llevaste mal con un jefe. Y eso es demostrable, si alguien preguntara. Pero ¿cómo? No creo que suene bien, pero es la verdad. Es la verdad, no me aguanté más la relación con mi jefe. Estoy poniendo casos como súper extremos. O, por ejemplo, no me gustaba la cultura organizacional. No estás diciendo que la empresa sea mala, o no estás hablando mal de la empresa, pero es una realidad. Yo no combinaba con esa cultura organizacional. Ese tipo de, que son verdades,
Le he oído a amigos que trabajan en recursos humanos que no deberíamos decirlos. ¿Ustedes qué opinan? Yo me lanzo. Yo sí defiendo decir siempre la verdad. Yo creo que si uno es claro y transparente con lo que es y con lo que ha vivido, te vas a, mejor dicho, si esa respuesta se te costó no entrar a una pregunta, pues probablemente no te convenía. Pero yo sí me mantengo en lo que dije hace un rato de siempre decir la verdad. No sé qué piense Felipe. Total. Lo que pasa es que hay mensajes, los mensajes se tienen que preparar y se tienen que poner en las palabras que son. O sea, obviamente decir me llevé pésimo con mi jefe no es la palabra que uno dice, pero uno sí puede decir no estábamos alineados, la verdad es que pues, los objetivos que él estaba trayendo pues, no eran los que yo tenía y que he venido compartiendo en mi experiencia laboral, o el tema del ADN de la compañía, pero la verdad es que yo venía acostumbrado a otro tipo de compañías, por lo cual me costó muchísimo trabajo adaptarse. O sea, yo creo que nada es, se puede poner un poquito en unas palabras que sean no menos puntuales, porque la verdad que estás así como dejando todo muy en el aire, pero creo que son contundentes y la gente se imaginará pues, que te llevaste pésimo, pero no queda el amargo de la palabra o de la contundencia en decirlo. Hay que saberlo decir, pero para mí sí hay que decirlo, porque es que le puede pasar a cualquiera, es un tema que es natural, o sea, somos personas y pues es la forma en que funciona, o sea, vale, yo no creo que sea tan complejo. Y sobre todo porque lo que he sentido es que al no decir exactamente lo que quiero decir, termina uno patinando. Claro. Y esa patinada es como que uno se siente inseguro y se muestra inseguro por estar echando un cuento más bonito que de pronto. Pero hay que prepararlo para que no patine. Y es corto y directo. O sea, es corto y directo. Por lo cual, pero sí hay que prepararlo. O sea, ahorita las compañías tienen unas metodologías de consecución de información del por qué sucedieron las cosas que hay que tener cuidado. ¿Sí? O sea, hay estudios de seguridad que son supremamente descriptivos y que pueden ir a respuestas que son muy específicas de qué pasó en cada una de las situaciones de nuestra vida, tanto laboral como personal. Entonces, pues hay que ser lo más... A mí una vez me rechazaron un candidato porque estaba reportado en DataCredit. O sea, yo la verdad es que apenas estaban llegando a Colombia con esto y el estudio de seguridad me dejó, yo dije, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tú qué sabes qué le pasó al personaje? O porque las personas están reportadas en DataCredit es porque son mala paga. No, si se quedó sin trabajo, ¿qué hacía? Si tuvo una enfermedad y tuvo que destinar ese dinero en otra cosa, pues le sucedió, o fue un error, o se quedó dormido y no pagó las cuentas acciones, no dejaron que tengo que tener lo obvio que es mala paga. Entonces, pues sabiendo que eso puede suceder, pues hay que armarse de un buen argumento en cada una de las situaciones de nuestra vida y sobre todo, pues, tratar de no tenerlas, sería ideal, ¿no? Un momento que me acordé lo que les iba a decir de qué no hacer ahorita para no quedar con esa deuda. Nunca al final de la entrevista preguntar ¿cómo me fue? Me ha pasado muchas veces. Nunca. Yo tengo dos preguntitas. Uno es que escuché que como el único leverage que uno tiene, sobre todo en estos casos donde uno acaba de llegar a una maestría en otro país, que uno está con un rango salarial aquí y quiere más alto, cuando uno le hacen la pregunta de tú cuánto estabas ganando, si uno realmente debería decir el valor, pues, o sea, uno siempre si va a decir algo tiene que decir la verdad, ¿verdad? Entonces, que para que no lo encajonen, he escuchado que uno se puede negar a esa información, pero no sé qué tan cierto sea, cómo lo vean las empresas diciendo como que no, este personaje tiene algo raro que no quiere decir o no. Entonces la pregunta es si es mejor decirlo y correr por el riesgo que lo encajonen a uno a ese rango salarial, o si es probable decir no, que es un tema reservado
Y la segunda pregunta sería con el follow-up después de la entrevista. Algunas empresas no llaman, entonces no sé si uno debería volver a contactarlos o simplemente uno se queda con la duda para siempre. ¿Qué debería ser? Vale. Yo me reservo el concepto de que una persona cuando se va a hacer una maestría regresa y puede ganar más. ¿Vale? Yo, en mi experiencia, no sucede igual. No es, para mí no es. ¿Qué sucede? Hay algunas industrias que requieren maestrías y MBAs, como la industria de la consultoría, donde efectivamente el MBA sí genera un rango superior sobre los demás. ¿Vale? Entonces, ahí sería el único caso que yo conozco donde el MBA es valorado en términos de dinero, de remuneración. Entonces, para mí es un error bajarse del avión y creer que por hacer una maestría voy a ganar más. Para mí no funciona el mercado de esa forma, ¿vale? No funciona el mercado de esa forma. Respecto al salario, pues negar el salario y decirle no me lo reservo, pues es el quiebre total de la entrevista. Entonces, ¿para qué estaba casi no me va a decir la información que yo necesito para tomar mis decisiones? Entonces, sí es fundamental que toda la información que se pregunte, a menos de que sea íntima, y el salario claramente en ese momento no es íntimo, porque es base fundamental de las variables que yo tengo que tener en cuenta para tomar una decisión, pues hay que hablar, hay que decirlo, ¿vale? Entonces, para mí sí hay que ser lo más transparente con el tema. Yo creo que de pronto, pues, enmarcar el tema de un poquito más es porque pues, yo ganaba 10 cuando me fui y ha pasado un año y mi poder adquisitivo, pues, me vuelvo a los mismos 10, pues lo voy a perder, ¿vale? Y yo he ganado algo de experiencia y de conocimiento, entonces, pues, para mí ganarme 11 no sería mi base de negociación, o 12, pero creer que se va uno en 10 y se vuelve en 15, pues es, para mí, no sé, Juan, ahorita nos va a ver la experiencia de él, para mí no es viable, no es viable. Y la otra pregunta era lo de los próximos pasos, sí. El follow-up, perdón. Hay que tener cuidado con el follow-up también, porque puede ser invasivo. Entonces, es importante lo que decía Juan, dame los siguientes pasos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No, ya vamos a tomar la decisión el próximo viernes. Listo, perfecto. Espera el próximo viernes. Si ese viernes no se comunican conmigo, seguramente el lunes mando un correo. Créeme que si te seleccionaron no se les va a olvidar llamar, ¿vale? No se olvida uno llamar al seleccionado, porque uno está feliz de que logró cerrar el proceso, ¿vale? Entonces, cuando no hay news, bad news, ¿vale? No news, bad news. Entonces, comencemos a setearlo. Yo sé que hay una expectativa altísima cuando uno está buscando trabajo, y es parte de lo que yo trato de decirle a los consultores que trabajan conmigo. Ojo con el feedback, ¿vale? Ojo con el feedback, porque ponte en los zapatos del personaje que está buscando trabajo. La llamada del headhunter o del cliente es más importante que la de la esposa, de la mamá o de la de cualquier persona. Ojo, no juguemos con los sentimientos y nos pasa, ¿vale? Y yo soy contundente en ese tema porque es simplemente en la entrevista decirle no pasaste, no esperes mi llamada. Pero lo más fácil de decir en una entrevista es dale, no te tenemos en cuenta, te avisamos. No, si ya sabes que no va, pues no va. Dale de una vez y te ahorras en la llamada, que el personaje te escriba 3 mails, 4 llamadas y piense que es que se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado. Si no hay noticias, pues seguramente esperen lo peor, ¿vale? Pero yo prefiero sacar a un candidato aburrido en una entrevista que dejarlo con esa esperanza viva que lo que va a hacer es daño y generar obviamente un mal nombre para mi compañía, sea headhunter o sea cliente, ¿vale? Bueno, yo con respecto al tema del salario, estoy de acuerdo con Felipe. Tristemente, desafortunadamente, en el mercado colombiano eso no pasa. Yo sé que en Estados Unidos existen unas tablas que si tú te ganabas tanto y haces un MBA en estas 10 universidades, pasas a ganar tanto. Y si es en estas 10 de más abajito, pasas a ganar tanto.
delicioso. Aquí desafortunadamente no es así, y lo que dice Felipe es cierto. Es absurdo pensar que desafortunadamente es así, y es una realidad que tenemos que todos, me imagino que algunos de ustedes están recién llegados a estudiar afuera, y en Colombia no se valora así. No significa que la maestría que hicieron no les va a aportar mucho en su vida, y seguramente es necesaria para que ustedes sigan creciendo y aspiren a ese cargo que quieren en un mediano plazo. Siempre decir la verdad, me mantengo nuevamente con respecto al salario. Ocultar información o decir me abstengo de responder no va a traer nada bueno, sino va a ser perjudicial, de acuerdo con Felipe. En cuanto al follow-up, estoy también de acuerdo, generalmente no news, bad news. Sin embargo, los headhunters, que son intermediarios, somos unos intermediarios donde nos viene un grupo de candidatos. Hay casos en donde se presenta una terna y el cliente entrevista una terna y el cliente se demora en definir, o falta otra entrevista de alguien que está por fuera del país, entonces toca esperar a que llegue. Entonces, si bien nosotros también como headhunters tratamos de ser muy respetuosos de decirle a la persona cuando ya tenemos certeza de que no es, decimos mire, no es. Y desafortunadamente muchas veces no hay una razón explícita, porque sencillamente el cliente vio un grupo de 5 y escogió entrevistar 3, pero no es que los otros 2 sean malos, sino le explican a uno. Entonces muchas veces el candidato quiere forzar a, pero ¿qué pasó? Muchas veces en realidad no lo sabemos, desafortunadamente, y muchas veces no es nada profundo, ¿no? Entonces yo siempre digo que esto es un manejo de tacto. La persona tiene que tener suficiente tacto, como cuando tiene un huevo en la mano, digo yo. Si lo espicha mucho, se rompe, y si lo espicha poco, se cae y se rompe. Entonces yo digo que si uno sabe y tiene la certeza que uno está vivo en un proceso, una llamada cada 2 semanas está bien. De pronto eso genera presión en el headhunter para que presione al cliente y el proceso avanza. Pero generalmente, como dice Felipe, cuando no hay noticias, generalmente no pasa nada. Hola. Hola. Antes de la pregunta también quería hacer un aporte con respecto a la pregunta del salario y al estudiar afuera. Y yo coincido completamente con Felipe y con Camilo que no necesariamente de inmediato pues te va a subir el salario. Pero lo que yo sí me he dado cuenta con el tiempo es que usted después de volver afuera sigue construyendo su carrera, y el haber estudiado afuera sí es un punto alto a medida que tú adquieres más experiencia acá. Y ya hace poco tuve una entrevista en una universidad para un tema importante, y el haber estudiado afuera contó mucho, pero eso sumado a toda la experiencia que había hecho desde que yo volví. Y entonces ahí es donde el haber estudiado afuera va a ser un valor agregado importante. Y además pues no solamente por el tema de educación, sino los valores y las cosas que se adquieren en una universidad en el extranjero. Hola, hemos hablado ya como del lenguaje escrito, de la hoja de vida, del lenguaje oral en el momento de la entrevista, pero no hemos hablado del lenguaje corporal. ¿Ustedes ven el lenguaje corporal? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué tan importante es? ¿Qué les dice? Creo que lo hemos tocado, digamos, sin profundizar mucho, pero sí, clarísimamente el lenguaje corporal es muy importante. Y el lenguaje corporal va desde la forma de saludar, desde ojalá que las manos no estén sudorosas al momento de saludar. Hay gente que tiene tema fisiológico, pero eso puede quitar puntos. Entonces hay formas de que uno no sude las manos cuando está ansioso o nervioso en una entrevista. Y yo sí recomiendo que es un tema que es médicamente tratable, se revise. Es el contacto visual, que Felipe tocó el tema del contacto visual durante toda la entrevista, es súper importante. Hay gente que se pone a mirar al piso o a la mesa o la tarjeta. No, el contacto visual te demuestra mucha seguridad. El tono de la voz, el volumen de la voz, la postura, digamos, no llegar a echarse. Importantísimo de crear el rapport. Crear ese rapport es que si el entrevistador está
bien sentado, pues te pongas en su nivel. Si está un poquito más relajado, tú puedes relajar un poquito, pero nunca pues dejando de ser a la altura de la situación de una entrevista. No sé, Felipe, ¿qué aporta? Sí, no más. Bueno, buenos días. Yo quiero volver un poco otra vez al cuento del salario. Digamos, mi caso personal, la dificultad que yo he tenido es que acá casi no existe como un estándar para los niveles de educación o los años de experiencia o los diferentes áreas, digamos así. Y yo entiendo que, digamos, un estudio en el exterior no puede ser un plus en el momento de hablar de salario. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que yo trabajé acá y luego trabajé en el exterior. Entonces, cuando trabajé acá tenía un sueldo, cuando me fui, obviamente, el sueldo era completamente diferente. Y yo no pretendo que me paguen lo que me ganaba allá, pues porque son mercados diferentes y todo eso es absolutamente entendible. Pero digamos que el problema con el que yo me he encontrado es cuando una oferta es clara y te dice, mira, el rango es este y este, pues uno ya sabe, así como en cuanto a qué atenerse, me interesa o no me interesa. Pero cuando no está y me hacen la pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es tu aspiración salarial? Ahí es donde yo quedo un poco fuera de base, porque no me quiero botar muy alto, porque obviamente no quiero que esa sea como la forma en que me van a rechazar de una vez, pero pues también considero que debe ser algo como en acorde a lo que me he venido ganando con mi experiencia. Entonces, de pronto, ¿cómo abordar esa pregunta del rango salarial cuando tú no estás muy seguro de cuánto es el rango que tiene la persona para la posición? Y no descartar. Vale. El rango salarial lo da uno. Uno no puede llegar con inquietudes sobre el salario que uno se quiere ganar. ¿Vale? Entonces, yo tengo que llegar con una posición. Barata, cara, pero tengo que llegar con mi posición. Ojo, todo es negociable en esta vida. Creería yo, hay gente que no negocia, pero si tienes una situación de esa, yo estaría abierto a oír ofertas. Ojo con la palabra negociar. Yo pues, no sé, es un poquito agresiva para ese momento como tal, pero estoy abierto a oír en este rango, podría solucionarte un poquito el tema. Después, pues hay que informarse. ¿Cuánto se gana una persona que tiene tu rol en Colombia? Estás en el mercado colombiano, no lo puedes comparar. Allá, tú mismo la decías. O sea, no voy a pretender ganármelo de allá, sea poco o sea alto, o mucho o poco. Pero entonces investiga aquí con tu red de contactos, pues una persona que tenga tu experiencia, que trabaje en un sector similar al tuyo, que sea multinacional o nacional, o sea, con todas las características arma una investigación y esa persona se gana tanto en el mercado, pues con eso yo arranco. Después, pues ¿cuánto me tengo que ganar para poder vivir? Eso es otra cosa. Entonces va a depender muchísimo de la motivación que tenga. ¿Cuánto tiempo llevo sin trabajo? Es que hay un montón de variables que uno comienza a ponderar y de acuerdo a eso, si yo tengo 3 ofertas encima de la mesa, pues escojo. Todo va a depender de muchas variables, pero hay que llenarse de información para poder tomar la decisión. Pero si llegar con un salario, a mí me han llegado candidatos que llegan de otras partes y me dicen, la verdad es que no sé cuánto ganar. Pues entonces ve y averigua y cuando sepas, vuelves. Porque entonces, ¿dónde te apongo? ¿Sí me entiendes? ¿A dónde te alivio? Como en todo, esto es un mercado de candidatos y hay oferta y demanda. Y hay promociones. De verdad, yo he encontrado candidatos pues, que llevan un tiempo buscando y dicen, pues me va a tocar que flexibilizar. Entonces, pues lo que tengo que yo es ser consciente de lo que yo digo en la entrevista es lo que yo quiero. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Lo dejas abierto en el sentido en que puedes oír alrededor de, pero no puedes oír alrededor de nada porque pues tiene que tener una base de arranque para poder mirar si sí o si no vale la pena. ¿Sí me entiendes? Sin duda si dices, yo estoy alrededor de 15, pues más de 15 no te van a ofrecer, seguramente. O sea, el alrededor es alrededor para abajo, no para arriba, normalmente.
O puede ser que sí, ¿no? Yo creo que las compañías no están buscando, las compañías normalmente tienen rangos salariales, por lo cual lo ubican a uno en ese rango. O sea, no están buscando siempre como el quiebre o el cómo hago para que sacarme lo más barato. Normalmente las compañías no tienen un rango establecido y si encajan en ese vaso. Y si no, pues no, pero no, tampoco te van a estar buscando el quiebre o negociándote a ver si el bono te lo dejan al 10 o al 20. O sea, normalmente ya está establecido. Y si hay que negociar algo, normalmente se negocia hacia algo. Bueno, ya por el tiempo hemos terminado la charla, pero pido un aplauso para Felipe. Muchas gracias a ustedes, a Headhunter International y a Michael Page por darnos esta extraordinaria conferencia y a todos ustedes por atender este foro. Bueno, tengo algunos anuncios. La idea ahora es que sigamos en la visita a los stands. Hay varias compañías allí, emprendedores, compañías bancarias, firmas de abogados, consultoras, hay mucha oferta. Y a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar nuevamente acá para el foro de cierre del evento, que contará con el embajador de Holanda, con la directora del Centro de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, con el director de UK Colombia Trade de la Embajada Británica y con uno de los principales accionistas de Bodytech. Entonces va a estar muy interesante este foro porque va a combinar un montón de sectores y de saberes. Entonces los esperamos acá. Les recuerdo que los food trucks están a la salida por diagonal de la calle 26 y el cafecito está en el sector del parqueadero. Bueno. A la 1, sí, hay la de personal branding y hay otra de emprendimiento. La de personal branding es acá y la de emprendimiento es la otra. Bueno, ellos no están en el stand este año, pero pues pueden hablar con ellos en los pasillos. Bueno, muchas gracias y pido un aplauso nuevamente para Felipe.